Amigos, ahora se encuentra con nosotros el doctor Leopoldo Herrera Gómez, quien me da mucho gusto saludar. Doctor, bienvenido. Gracias. El doctor es neurocirujano y jefe de servicio de neuro del Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS. Y nos da muchísimo gusto comentar sobre las actividades de la institución, las diferentes enfermedades, las especialidades, que son muchas. Y bueno, el conocimiento que en esta ocasión nos va usted a compartir hablando sobre el vértigo. Claro que sí, Claudia, con todo gusto. A ver, hay que definir primero, doctor, qué es vértigo y qué es mareo. Sí, viene la sensación de inestabilidad de movimiento que no existe se llama mareo. El vértigo es un conjunto de signos y síntomas en donde sentimos que todo lo que está a nuestro alrededor nos da vueltas. Esta es la definición de vértigo. El otro es mareo o inestabilidad. A ver, el mareo es como, digo, más sutil, ¿no? Quiero pensar más suavecito. Así pues. es. Y el vértigo es Como cuando incapacitante. Sí, como cuando te subes a los juegos de niños, ¿no? Que da vuelta y vuelta el piso. Así es, tiene mucho que ver con eso. A ver, doctor, ¿a qué se debe el vértigo? El vértigo tiene múltiples causas. De hecho, se considera un síndrome. Es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan una mala información que viene de diferentes áreas del cuerpo hacia el cerebro. Y esas áreas son principalmente el oído interno, los ojos y el cuello. Cualquiera de esas tres alteraciones puede ocasionarnos mareo o lo más grave, que sería el vértigo. El cuello, cuando uno no tiene una buena estabilidad, una buena posición, cambia el horizonte. Los ojos también, tenemos que ver el horizonte para que no haya inestabilidad. Y el órgano más importante que tenemos para controlar el equilibrio y que no exista mareo o vértigo es el oído interno. Dentro del oído interno tenemos unos líquidos que son los que controlan esta fase entre mareo y vértigo. Porque uno comúnmente escucha que el vértigo te da cuando tienes mal de Meniere, de esto del oído, que tiene que ver con el nervio, ¿no? Así es, sí. O cuando también puedes tener algo en el cerebro, ¿ciertamente? Así es. A Sí. ver, aquí nos trajo un cerebro, doctor. Platíqueme un poquito sobre esto. Las causas que nos pueden provocar vértigo son varias. La principal causa, como lo comenta Claudia, es la inflamación. La inflamación del oído interno, o que se denomina también laberintitis, puede ser una causa. Otra causa pueden ser causas vasculares. La falta de irrigación suficiente al oído interno también puede causar mareo o vértigo. Y la tercera, que pueden ser los tumores que se originan en la parte inferior del cerebro, en una parte que se llama el ángulo pontocerebeloso. Esas serían las principales causas. Es decir, es una mala información que viene sobre todo del oído interno hacia el cerebro y que nosotros lo manejamos objetivamente como el vértigo. Y como lo hemos dicho, es el peor tormento que puede tener el ser humano, incluso más que el dolor, es incapacitante. Oiga, doctor, y hay, obviamente entiendo tratamiento, yo estoy en uno de hecho ahorita, ¿puede ser recurrente o puede darte un episodio de vértigo y no volverte a dar, o qué pasa? Es variable. Generalmente el tratamiento habrá que ver cuáles son las principales causas. Puede ser desencadenado además por una enfermedad preexistente, diabetes o hipertensión arterial, y sea un desencadenante la laberintitis, una infección de la garganta que se extiende al oído. Generalmente el diagnóstico es clínico. Tenemos que ver el aspecto físico, el aspecto neurológico, ver si no hay ese momento de nistagmo, ver cómo se comporta el movimiento de la cabeza para poder decidir y hacer unas pruebas como el levantarse bruscamente, el girar la cabeza y ver si hay este movimiento. El tratamiento generalmente es sintomático. Primero hacemos estudios clínicos y de gabinete para ver que no hay un proceso inflamatorio en el oído, un proceso vascular en la columna cervical o alguna lesión en el sistema nervioso central. Sí, es muy desagradable porque la sensación, no van a creer que es como que están de fiesta, es bien diferente. No, aquí lo que se te mueve es el piso, ciertamente, ¿no? Así es así como... Pero bueno, la buena noticia de esto es que si no es un tema de causa mayor, como usted lo comenta, doctor, sí es viable manejarlo, ¿verdad? Sí, es manejo de síntomas y conforme vamos aumentando con la edad, va haciéndose más importante. Sí, aquí a veces no hay un tratamiento definitivo, es el control de la sintomatología y sobre todo la terapia de rehabilitación, la terapia del manejo del equilibrio para evitar caerse. No levantarse bruscamente, no girar la cabeza bruscamente, no levantar objetos pesados, no subir escaleras rápidamente para evitar estos factores que pueden desencadenar. Aquí es el tratamiento médico y además de rehabilitación para el vestíbulo del oído. Y le da tanto a hombres como a mujeres, ¿verdad, doctor? Sí,
Sí, es parejo, un poquito a veces más a mujeres que a hombres, y a veces tenemos también que incluso la dieta tiene que ser, damos dieta baja en sal para evitar que haya un exceso de excitabilidad del oído, pero generalmente un poquito más a mujeres. Y tenemos que hacer la prevención para evitar que esto se vuelva crónico. Y además de la sal, entiendo que el chocolate, vino tinto y cosas que te pueden ahí como hacer ruido, ¿no? Eso también tiene que ver mucho más con la migraña que con el vértigo, pero son factores desencadenantes que pueden provocar. Entonces, lo que aquí es lo más importante es la prevención, el tratamiento sintomático y la rehabilitación para evitar esta enfermedad tan incapacitante como lo es el vértigo. Oye, doctor, y entonces, bueno, ¿sí existe esto de que te haya dado una vez y no te vuelva a dar? ¿O no necesariamente, digo, o se vuelve a fuerza crónico? No, ¿verdad? Es variable en el sentido de que no sabemos cómo se repite, pero hay que buscar la causa. Si tienes mal de Menier del oído, así es. Pues ahí sí se te va a estar dando y dando, ¿no? Así sí, porque no conocemos la causa del Menier, claro. Pero si vemos que es un proceso inflamatorio, un proceso vascular tumoral, sí podemos buscar un tratamiento dirigido a la causa. El Menier no, el Menier es más bien sintomático para controlar los síntomas. Oye, doctor, ¿y a partir del temblor le llegaron muchos a usted? Es relativo, generalmente esto lo ven más los otorrinolaringólogos, los neurólogos, y ya prácticamente el último eslabón de la cadena somos nosotros cuando tiene algo vascular que sea quirúrgico o tumoral en el ángulo punto cerebeloso. Entonces, hay suficiente información al respecto, ¿verdad, doctor? Por si alguien lo ha vivido o siente que lo ha vivido, para que igual, no sé, tengan la información, pero lo ideal sería ir con el médico, ¿verdad? Así es, ir a descartar todas las comorbilidades, diabetes, presión alta, control de la sintomatología, descartar una infección del oído, para que pueda ser canalizado un tratamiento específico y personalizado, complementado con una rehabilitación para el laberinto del oído. ¿Por qué da en edad productiva, doctor? Comúnmente eso dicen, ¿no? Gente en edad productiva o de la tercera edad, ¿no? Sí. En edad productiva porque a veces no sabemos manejar el estrés y esto es un factor muy importante desencadenante que se asocia, no es la causa como tal, pero es un factor que desencadena esta mala información al oído en gente joven, en gente productiva, y de hecho parte del tratamiento es, además de mejorar la actividad del oído interno, como es los collarines o los ejercicios, también es el hecho de controlar la ansiedad, algún ansiolítico suave, algo que mejore las condiciones de tolerar al principio y luego de hilo control. Y en el adulto puede ser a veces causas cervicales, a veces las arterias que suben a irrigar al oído se encuentran parcialmente obstruidas y eso se llama insuficiencia vértebrovascular, y a veces tenemos que dar medicamento para que mejore la circulación del oído y con eso también controlar el vértigo, pero puede ser de las dos áreas, en gente de la tercera edad, en gente joven que maneja más mal el estrés y que puede provocarlo. Y otra manifestación muy importante que vemos son la presión que hacemos con el abdomen, que llamábamos maniobra de Valsalva. A veces el estar en el baño y pujar, o el toser muy fuerte, o el estornudar, o el hacer una maniobra como levantar un objeto pesado, puede disminuir el flujo al oído interno, y esto sea una causa de que nos provoque mareo o incluso vértigo. Ay, doctor, pues es muy completo y la verdad sí creo que cada caso debe ser como particular, ¿no? Porque claro, como entiendo bien con usted, pues hay que evaluar primero bien al paciente en muchas áreas, ¿no? Así es. Como multitemático, digamos. Así es. ¿No? Sí, lo que nosotros recomendamos es ir primeramente con el médico de primer contacto, el médico familiar, el médico institucional, digámoslo, que descarte todo este tipo de enfermedades previas, diabetes, presión alta y una infección del oído, una infección de la garganta que esté, un problema cervical, un problema visual incluso que sea. Y luego posteriormente ser canalizado al especialista, llámese al otorrinolaringólogo o al neurólogo, en su caso, que nos dé un diagnóstico y un tratamiento. Y ya por último, la rehabilitación, que es parte fundamental y piedra angular de este tipo de tratamiento, porque con esto vamos a cortar rápidamente que se esté haciendo un círculo vicioso y que el tratamiento médico funcione más adecuadamente. Ay, doctor, pues muchas gracias. Entonces ya lo saben. Pero entonces, así como primera instancia, que vayan con el neurólogo o con el otorrino. No, consideramos como todo en medicina, ir en la prevención al primer contacto con el médico familiar y que descarte la mayor parte, el 90% de los problemas. Y de ahí que sea canalizado con un otorrinolaringólogo o un otoneurólogo o con un neurólogo específico, un neurocirujano, que vea cuál es la cosa principal y buscarle un tratamiento tanto sintomático como orgánico en su caso. Otoneurólogo.
otorrinolaringólogo, fíjese, fue el con el que yo fui, claro, que son los especialistas en lo que es el oído y el cerebro, ¿verdad? Sí, es un especialista que ve oídos, nariz y garganta y que además interactúa con las conexiones que vienen del oído hacia el cerebro. Este es el especialista otoneurólogo. Pues muy interesante, ¿a poco no? Así que cuídense mucho, cuiden la salud. Gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes.